Luis Ernesto Derbez, ex canciller en este país. Te mando un abrazote, Luis Ernesto. Gracias por la comunicación. Hoy un poquito más tarde, pero bueno, queríamos dar por ahí contextos de lo que está sucediendo. Luis Ernesto, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, muy bien, Luis. Espero que todo el auditorio también. Y mira, aprovechando que estos minutos habló el gobernador de Tamaulipas, él dijo algo que es bien importante. Él mencionó que en Tamaulipas el desarrollo de la industria eléctrica, vamos a llamar así, de generación de electricidad a base de métodos alternos y mucho más amigables con el medio ambiente, energía renovable, lo dijo él, está teniendo éxito y es uno de los grandes problemas que están enfrentando. Bien, lo que están diciendo tanto los congresistas americanos como la barra de abogados de los Estados Unidos es dos cosas. Uno, no se cumple en el sector energético el compromiso que se había establecido y que ciertamente es un compromiso que viene de antes de la renegociación del tratado, el nuevo tratado del TEMEC, como se conoce ahora. Creo que ahí es donde al señor presidente también alguien le tiene que ayudar a una cosa que es bien importante. Cuando se firma un acuerdo y se negocia bajo ese acuerdo y se establece una ley y se hacen compromisos bajo las premisas de esa ley, eso es lo que va a imperar mientras dure el periodo en el que se hizo el contrato. Me explico. Los señores que han hecho inversiones en México lo hicieron bajo la reforma previa a la contrarreforma que el señor presidente ha impulsado en su gobierno, pero lo hicieron dentro del marco de la ley, tanto en México, existente en ese momento, como en los acuerdos internacionales como el Tratado de Libre Comercio o el nuevo TEMEC. Por lo tanto, no se puede violentar, es decir, se deben respetar los acuerdos que se hayan hecho pre-modificación constitucional que ha llevado a cabo el gobierno de la Cuarta Transformación. Ahí es donde hay un problema fundamental. Ese es el mensaje de los congresistas. Señores, en México, cuando se modifican las leyes, se modifican los contratos previos, lo cual no es válido. Y el gobierno lo está haciendo en este momento, el país, por lo tanto, no es confiable, pero además ya existen compromisos que se deben respetar. Y eso es lo que están planteando los congresistas norteamericanos. Lo que está planteando la barra de abogados de Estados Unidos es, señor, usted no está permitiendo que despachos vayan a defender los intereses de quienes tienen esos derechos adquiridos previamente, porque los está amenazando, no a los despachos, está amenazando a los clientes con acciones de tipo fiscal, acciones en las cuales les va usted a inventar o les va a buscar o les va a sacar algún otro argumento, no en cuanto al contrato mismo, sino en cuanto a otras actividades que pudieran haber llevado a cabo, es decir, terrorismo fiscal. Lo que está mandando el mensaje, tanto de unos como de otros, es, en este momento en México no existe un Estado de Derecho, no se respeta la ley, no se respetan los compromisos y por lo tanto es un país en el cual vamos a recomendar, básicamente así, olvidémonos del pleito que se venga posterior, pero vamos a recomendar que no se invierta en esa nación. Nada peor para el país que esto, Luis, porque en este momento necesitamos toda la inversión posible. Hace un momento comentaba Pedro contigo las dificultades del crecimiento económico que estamos ya enfrentando y lo que va a ocurrir el año próximo, que sería un crecimiento muy lento comparado con la caída que tuvimos. Se requiere inversión, se requiere que la gente disponga poner su dinero en México, tanto mexicanos como extranjeros, para generar empleos. Ese es un primer aspecto, Luis, del riesgo de esto. El segundo es la confusión del presidente. El presidente llega y dice, a mí no me paga Repsol, a mí me pagan los mexicanos. Bueno, eso todos los mexicanos creo que lo sabemos, pero ni siquiera el pleito de los congresistas representaban a Repsol, estaban hablando de otras compañías. Entonces, para el presidente pone en el mismo canasto todo lo que pueda ocurrir en el plano internacional. Y esto también lo hace muy complicado porque no es lo mismo el tipo de inversionista que está viniendo de Europa que el que está viniendo de Canadá o Estados Unidos o el que quisiera venir de cualquier otra parte. Es decir, en esa confusión, lo que el presidente está impulsando realmente es el convencimiento que tiene él y mucha gente que lo rodea en su gabinete de que debemos regresar a México al control energético que existía en los años 70, 80, cuando realmente solamente Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos podían hacer todo el proceso, desde
generación, si búsqueda de petróleo en el caso de Pemex, generación de electricidad, distribución de electricidad. Y lo que viene todavía a complicar más la cosa es que en medio de lo que dice el presidente, dice lo que tú acabas de mencionar, sin violar la ley, esto es una cita textual, sin violar la ley, vamos a procurar que no estén subutilizadas estas plantas de CFE y que se pueda comprar más carbón y apoyar a los productores de esta región. Entonces, lo que está diciendo el presidente es, no nos preocupemos por energías limpias. Bueno, pero eso va contra lo que México firmó en el Acuerdo de París, los compromisos que adquirió internacionalmente nuestra nación respecto a cómo nos íbamos a mejorar en términos de el medio ambiente, el manejo de energías limpias para el medio ambiente. Pero el presidente, estoy seguro que ni siquiera conoce los compromisos que adquirimos en la situación de París. Trump, que hizo algo muy similar cuando llegó a la presidencia de Estados Unidos, entendía muy bien y lo que hizo fue renunciar al tratado. No firmó. Bueno, y en ese momento está bien, ya lo hiciste así, pero nosotros tenemos un compromiso. De nuevo, va a ser otro factor para mandar el mensaje: en México no se respetan ni los compromisos internacionales, ni la ley, ni ningún acuerdo que se tenga. Y por último, algo que a mí me preocupa mucho, pero mucho más, Luis, de veras. El presidente dice en este discurso una frase que a mí me parece contundente para el mensaje, que es: ¿cuál es la función del gobierno? ¿Proteger los intereses privados? No. Los únicos negocios que deben importar a los funcionarios son los públicos. Y cuando dice esa frase, Luis, manda un mensaje que es el siguiente, y creo que tú has leído este artículo que acaba de sacar Gonzalo Hernández, que antes era el director de Coneva, está en el presidente parece que no entiende cómo es el país, y dice: al inicio del 2020, 55 millones de trabajadores que existían, digamos, en el sector productivo de México, 55 millones de trabajadores, de esos 49.6 lo hacían en empresas del sector privado. Es decir, el gran generador de empleo en México no es la empresa pública o el sector público, es el sector privado. Y cuando Gonzalo habla de 55 millones y por lo tanto 50 millones en empresas del sector privado, no está hablando de las grandes empresas, no está hablando necesariamente de Iberdrola, no está hablando de Repsol, no está hablando de las compañías a las que hace referencia el presidente, está hablando de la tienda de la esquina, del restaurancito de la esquina, de todo ese gran conjunto de empresas que los mexicanos hemos construido y en donde la verdadera clase media, el trabajador, es esa persona que se levanta todos los días a las 6 de la mañana para ir a ese pequeño lugar, trabajar honestamente, claro, 8 horas, para ganarse un sueldo que va a ir entre 6 y 8 mil pesos si le va bien. Esa persona es el verdadero afectado de lo que está ocurriendo en México cuando el presidente no entiende que es el sector privado al que debemos reconocer como el generador y que los funcionarios deberían estar preocupados por estos negocios. En una sola discurso el presidente dejó en claro: 1, obsesión por regresar al pasado en la cuestión energética; 2, poca relevancia a su juicio de la cuestión ambiental; y 3, los trabajadores de esas empresas privadas. Esos son los verdaderos afectados. Porque el presidente habla de empresarios, habla de los dueños, pero cuando tú vas a una pequeña, no sé, refaccionaria, te vas a encontrar ahí pues una persona que le puso su dinerito para tener su changarro y que está empleando a 3 o 4 personas y que les paga 6, 7 mil pesos difícilmente y que está viviendo al día. Pero esos trabajadores, esos que están en esa empresa, son los que el presidente debía preocuparse por ellos. Esa es la verdadera clase media mexicana, la clase pequeña, con esfuerzo, que busca sacar todos los días su chamba, su trabajo, el pan de cada día, como dice nuestro verso. Sí, pero pues, francamente, Luis, creo que el presidente no le entiende eso. Y ahí es donde tenemos un verdadero riesgo, porque el riesgo es que si seguimos mandando ese mensaje, el mensaje va a ser: no vengan a invertir en México, pero también para los mexicanos va a ser: no inviertas tu dinero en México, porque pues no está protegido, porque no es de importancia,
para el presidente de la República, para el gobierno federal, claro, y para los funcionarios, porque lo único que importa no son los intereses privados, son los públicos. Mil gracias, Luis Ernesto Derbez, te mando un gran abrazo, como siempre, pues ahí está. No es un camino que llene de certidumbre, mejor dicho, a la empresa, a la iniciativa privada. Hace referencia, ahorita lo acabamos de retuitear, a este artículo que se publica por González Licona ahí en el Reforma el día de ayer, si no me equivoco, estuvo por ahí, sin iniciativa privada. Ahorita ahí lo compartimos con nuestro auditorio y llama llama poderosamente la atención también cuál va a ser la reacción. Te pediré un breve comentario sobre ese tema por lo que viene con respecto a esta carta. Son 40 legisladores, demócratas y republicanos, que le quieren traer el reflector a Donald Trump hacia lo que está pasando en México y qué va a suceder para el 20 de enero, si resulta ser que ya no tenemos a Trump, ¿no? Si ya no va a solucionarse con una llamada del amigo, sino que pues vamos a tener que renegociar con un Joe Biden que yo no sé qué tan bien o mal vea a un gobierno que parece ha estado ayudando al actual presidente Trump, que no está a favor tampoco pues de las energías sucias, sino que le quiere apostar un poco más al tema de energía verde, de energía limpia. No va a ser tan fácil. Y ese va a ser el otro problema, Luis, porque todo indica, y veremos qué ocurre el próximo martes, no mañana, sino la próxima semana, pero en esa elección nos vamos a jugar lo que tú acabas de decir, porque si el señor Joe Biden se convierte en el próximo presidente de Estados Unidos, su gobierno va a estar preocupado por la ley y el imperio de la ley, el Estado de Derecho, va a estar preocupado por el medio ambiente y va a estar preocupado por la migración y los derechos humanos y el respeto a los derechos humanos. Porque esa es la visión de Biden y la ha estado presentando continuamente, porque además es lo que también está viviendo los Estados Unidos. Creo que vamos hacia aguas turbulentas y en verdad tenemos una gran oportunidad. El señor presidente en este momento todo lo que tiene que hacer es reconsiderar algunos detalles pequeños y tendríamos la posibilidad de hacer de México un país muy distinto, Luis. Pero entendiendo que donde están las chambas, donde la gente consigue chamba para vivir, es en estos pequeñas industrias, empresas del sector privado, que somos todos, la mayoría de los mexicanos. 50 millones de mexicanos trabajamos en estas empresas. Solamente 5 lo hacen en el sector público. Luis Ernesto Derbez, ex canciller en este país, mil gracias por estos minutos. Muy buen día. Muy buen día, Luis. Hasta luego.